Historia de la filosofía. Parménides. Parménides y su poema sobre el ser. Parménides nació en Elea, la actual Velia, entre la punta Licosa y el cabo Palinuro, en la segunda mitad del siglo VI a.C., y murió a mediados del siglo V a.C. Fundó en Elea la escuela filosófica llamada precisamente Eleática, que tendría un influjo muy notable sobre el pensamiento griego. Fue iniciado en la filosofía por el pitagórico Aminia. Se nos cuenta que fue un político activo y que otorgó sabias leyes a su ciudad. De su poema sobre la naturaleza nos ha llegado el prólogo íntegro, casi toda la primera parte y algunos fragmentos de la segunda. En el ámbito de la filosofía y de la fisis, Parménides se presenta como un innovador radical y, en cierto sentido, como un pensador revolucionario. En efecto, gracias a él, la cosmología recibe una profunda y benéfica sacudida desde el punto de vista conceptual, transformándose en una ontología, es decir, en una teoría del ser. Parménides pone la doctrina de su poema en los labios de una diosa que lo acoge con benignidad. Él se imagina conducido a la presencia de la diosa en un carro tirado por veloces corceles y en compañía de las hijas del sol, quienes al llegar a la puerta que da paso a los senderos de la noche y del día, convencen a su severa guardiana, la justicia, para que la abra y luego de atravesar el umbral decisivo, lo guían hasta la meta final. La diosa, que simboliza sin duda la verdad que se desvela, indica 3 vías. Primero, la de la verdad absoluta. Segundo, la de las opiniones falaces, la doxa, es decir, la de la falsedad y el error. Y tercero, finalmente, una vía que podría llamarse de la opinión plausible, la doxa plausible. A continuación, recorreremos estas vías junto con Parménides. La primera vía. El gran principio parmenídeo, que es el principio mismo de la verdad, el corazón inestremecible de la verdad bien redonda, es este: el ser es y no puede no ser, y el no ser no es y no puede ser. Ser y no ser son tomados en su significado más íntegro y unívoco. El ser es la pura positividad y el no ser la pura negatividad, siendo cada elemento absolutamente contradictorio con el otro. Ahora bien, ¿cómo justifica Parménides su gran principio básico? La argumentación es muy sencilla. Todo lo que uno piensa y dice es. No se puede pensar y por tanto decir si no es pensado y diciendo aquello que es. Pensar la nada significa no pensar, y decir la nada significa no decir. Por ello, la nada es impensable e indecible. El pensar y el ser coinciden. Lo mismo es pensar y ser. Hace tiempo que los intérpretes han indicado que este principio parmenídeo es la primera y notable formulación del principio de no contradicción, esto es, del principio que afirma la imposibilidad de que los contradictorios coexistan al mismo tiempo. Los contradictorios supremos son precisamente ser y no ser. Si hay ser, es necesario que no haya el no ser. Parménides descubre el principio sobre todo en su vertiente ontológica. A continuación, se le estudiará también en sus vertientes lógicas, nociológicas y lingüísticas, y constituirá el punto de partida fundamental de toda la lógica occidental. Teniendo presente el significado integral y unívoco que Parménides otorga al ser y al no ser,
y por tanto al principio de no contradicción, resultan comprensibles los signos o rasgos esenciales, es decir, los atributos estructurales del ser, que en el poema se deducen de modo gradual, con una lógica férrea y con una lucidez absolutamente sorprendente, hasta el punto de que el propio Platón experimentaba aún su fascinación, como para calificar a nuestro filósofo de venerable y terrible. El ser es, en primer lugar, no engendrado e incorruptible. No es engendrado porque si lo fuese, o procedería de un no ser, lo cual es absurdo, ya que el no ser no es, o bien procedería del ser, cosa igualmente absurda, porque entonces ya sería. Por estas mismas razones es imposible que se corrompa. El ser, pues, no tiene un pasado porque el pasado es aquello que ya no es, y tampoco un futuro, que todavía no es. El ser es un presente eterno, sin comienzo, sin final. Como consecuencia, el ser también es inmutable e inmóvil, porque tanto la movilidad como la mutación suponen un no ser, hacia el cual tendría que moverse el ser, o en el cual debería transmutarse. Por tanto, este ser parmenídeo es todo igual. El ser se abraza con el ser y no es pensable un más que ser y un menos que ser, que supondrían una intervención del no ser. Parménides proclama varias veces que su ser es algo limitado y finito, en el sentido de que es acabado y perfecto. La igualdad absoluta, la finitud y la completitud le sugirieron la idea de esfera, figura que ya para los pitagóricos indicaba la perfección. Tal concepción del ser postulaba, asimismo, el atributo de la unidad, que Parménides menciona al pasar, pero que sus discípulos pondrán en un primer plano. La única verdad, pues, consiste en el ser no engendrado, incorruptible, inmutable, inmóvil, igual, esférico y uno. Todas las demás cosas no son más que nombres vacíos. Por eso son todos nombres que los mortales han impuesto, convencidos de que eran verdaderos, generarse y parecer, ser y no ser, cambiar de lugar y mudar de color. La segunda vía. La vía de la verdad es la vía de la razón, el sendero del día. La vía del error es sustancialmente la de los sentidos, el sendero de la noche. Los sentidos parecerían dar testimonio del no ser, en la medida en que parecen atestiguar la existencia del nacer y del morir, del movimiento y del devenir. Por eso la diosa exhorta a Parménides a no dejarse engañar por los sentidos y por las costumbres que éstos crean, y a contraponer a los sentidos la razón y su gran principio. Pero tú aleja el pensamiento de este camino de búsqueda, que el hábito nacido de muchas experiencias humanas en este camino te obligue a usar el ojo que no ve, el oído que retumba y tu lengua sonora. En cambio, con el pensamiento juzga la prueba junto con las múltiples refutaciones que te ha sido ofrecida. Solo le queda un camino a nuestra palabra. Se presta a ser. Es evidente que por el camino del error no solo camina aquel que afirma expresamente que el no ser es, sino también aquel que cree que puede admitir al mismo tiempo el ser y el no ser. ¿Y quién cree que las cosas pasan desde el ser al no ser y viceversa? Esta última postura, que es obviamente la más generalizada, incluye de manera estructural a la anterior. En resumen, el camino del error abarca las posturas de todos aquellos que, en la forma que sea, admiten explícitamente el no ser, o que formulan razonamientos en que éste interviene, ya que el no ser no es, porque es impensable e indecible. La tercera vía. No obstante, la diosa habla también de una tercera vía, la de las apariencias plausibles. Parménides, en definitiva,
tuvo que reconocer la licitud de un tipo de razonamiento que sirviese para dar cuenta de los fenómenos y de las apariencias de las cosas, con tal de que no se opusiese a su principio básico y no admitiese al mismo tiempo el ser y el no ser. Se comprende, pues, que en la segunda parte del poema, desgraciadamente perdida en su mayor parte, la diosa exponga detalladamente el ordenamiento del mundo tal como se aparece. ¿Cómo se podrán explicar de un modo plausible los fenómenos sin contravenir el principio fundamental? Las cosmogonías tradicionales habían sido construidas apelando a la dinámica de los opuestos, uno de los cuales había sido concebido como positivo y como ser, mientras que el otro era el negativo y no ser. Ahora bien, según Parménides, el error reside en no haber comprendido que los opuestos hay que pensarlos como incluidos en la unidad superior del ser. Los opuestos, en ambos casos, son ser. Y así Parménides se propone una deducción de los fenómenos partiendo de la pareja de opuestos, luz y noche, pero proclamando que con ninguna de las dos existe la nada, es decir, que ambas son ser. Los fragmentos que han llegado hasta nosotros son demasiado escasos como para reconstruir las líneas maestras de esta deducción del mundo a partir de los fenómenos. Sin embargo, es evidente que en tal deducción, al haberse eliminado el no ser, también ha sido eliminada la muerte, que es una forma de no ser. Sabemos en efecto que Parménides atribuía sensibilidad a los cadáveres, y más exactamente, sensibilidad al frío, al silencio y a los elementos contrarios, lo cual significa que en realidad el cadáver no es tal. La oscura noche, el frío en la que se disuelve el cadáver, no es el no ser, esto es la nada. Por ello el cadáver permanece en el ser y de algún modo continúa sintiendo y por tanto viviendo. Se hace manifiesto que este intento estaba destinado a chocar con aporías insuperables. Una vez aceptadas como ser, luz y noche, y en general los opuestos, tenían que perder sus rasgos diferenciales y convertirse en idénticas, puesto que ambos son ser, y el ser es del todo idéntico. El ser parmenidio no admite diferenciaciones cuantitativas o cualitativas, y así en la medida en que están englobados en el ser, los fenómenos quedan no solo igualados, sino también inmovilizados, petrificados en la variabilidad del ser. Por tanto, el gran principio de Parménides, tal como él lo había formulado, salvaba el ser pero no los fenómenos, y esto cada vez se hará más evidente en las posteriores deducciones de sus discípulos.